Nuevamente les invito a meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y que en esta hora estamos nosotros meditando y pensando en relación con ella, y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12, y versículos 46 al 50. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice la Biblia: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Pasaje encontrado en el Evangelio de Mateo, además incluso también en Marcos y Lucas, los evangelios que nos hablan, incluso Juan, pero que en estos exclusivamente en Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan del mismo incidente. Y en este libro de Mateo es que nosotros vamos a concentrarnos. Si nosotros también leemos este incidente en el Evangelio de Marcos, nos daremos cuenta que previo a esta situación, su misma familia lo había buscado, porque ellos pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y por eso es que ellos querían no solamente hablar con él, sino llevárselo a su casa, porque para ellos no estaba en sus cabales el Señor Jesús. Y también, después que es de esta situación, nos encontramos nuevamente en que el Señor estaba impartiendo sus enseñanzas y predicando el Evangelio de Dios. Y nuevamente su familia vienen para buscarlo. Vienen con el propósito, dice aquí, de hablarle. Por eso, en esta hora, basados en esta porción bíblica, vamos a tratar de meditar y de reflexionar en lo que podríamos llamar el más importante parentesco. El más importante parentesco. Porque, después de todo, si nosotros observamos aquí, nos encontramos con varias lecciones que para nosotros debe de ser de suma importancia. Y en ese sentido, nos daremos cuenta cuán importante es observar en la palabra del Señor y ver qué es lo que en realidad se nos enseña con respecto a nuestras propias vidas. Principalmente en ese sentido, lo que el Señor Jesucristo no solamente enseñó, sino también hizo. Y en ese sentido también, su forma de ser, de actuar y de enseñar, definitivamente es de lo que nosotros debemos de aprender. Por eso,
cuán importante es que nosotros consultemos las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que nos enseña a nosotros como criaturas, para poder aprender lo que realmente vale la pena. Y por eso entonces vamos nosotros a pensar y a meditar, vuelvo a repetir, en lo que podríamos llamar el más importante parentesco. ¿Por qué? Porque aquí las Sagradas Escrituras nos están enseñando en relación con el parentesco que la gente, nosotros o las personas a las cuales se refiere, nos está diciendo aquí en relación con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor nos está hablando, nos está diciendo en realidad quién es su verdadera familia. ¿Quién es su verdadera? ¿Por qué? Porque no todos somos familia. Entendámoslo bien. No todos somos familia de nuestro Dios. Tenemos un Padre, tenemos un hermano, un Salvador, un Dios único y verdadero. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que entienden y comprenden el parentesco familiar que se tiene con Jesucristo. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Y cuáles son las formas en las cuales nosotros debemos de relacionarnos con nuestro Señor? Y en ese sentido, nosotros tenemos un parentesco, pero el cual debemos nosotros indagar a través de la palabra del Señor. Bien, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Y qué es en realidad lo que el Señor Jesucristo proyecta? ¿Y qué es lo que Él nos enseña con relación a lo que venimos diciendo? Primero, no es el parentesco natural en relación familiar con nuestro Señor lo que vale. No es el parentesco natural. Fíjense bien, entendámoslo como tal. El parentesco natural. ¿Cuál es? El versículo 46 y 47 nos lo está diciendo. Fíjense bien, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Se dan cuenta? Es interesante observar esta situación que en estos momentos se da. ¿Cuál es el parentesco que nosotros estamos viendo aquí en relación con nuestro Señor? Dice: mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. En ese sentido, ellos estaban queriendo hacer valer el parentesco que tenían con él, porque era su madre y eran sus hermanos. Ahora bien, pero lo que nosotros observamos es que esta familia se creía con la autoridad de, en un momento dado, mandar sobre él. Entonces llegan a donde él está predicando y enseñando. Y una de las cosas que nosotros observamos aquí es que no respetan el trabajo que él está realizando. Mientras él aún hablaba, se presentan sus hermanos. Ahora bien, en el momento en que una persona le menciona al Señor Jesús que su familia está allí, significa que hicieron alboroto. Significa también que se hicieron sentir en esos momentos. Y como su familia, querían hablarle. O sea que no solamente se sentían con
todo el derecho sobre él, sino que además no respetaban lo que él estaba haciendo. Y mis amigos y mis hermanos, es lamentable, pero es exactamente lo que sucede incluso en nuestros días. Nos creemos con derecho a opinar en un momento dado de que lo que se hace como el Señor Jesucristo lo hizo no tiene valor, no tiene importancia. No creemos que la enseñanza y quien se dedique a la enseñanza del Evangelio tiene importancia. Era precisamente lo que estas personas creían de Jesús. Como ya dije, en el Evangelio de Marcos también se encontraba el Señor enseñando, y como era la multitud la que le seguía, estos pensaron, este está fuera de sí, eso no es, podríamos decirlo así, eso no es correcto lo que está haciendo, no vale. El predicar el Evangelio no vale, para ellos no valió. Y entonces tratan de prender a Jesús. Y en esta ocasión, nuevamente, tratan ellos de imponer una posición que ellos, en realidad, se creían con tal autoridad. Y fueron tan impertinentes, fíjense bien, su propia madre y sus propios hermanos, porque ni siquiera ellos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Es más, en otra ocasión nos menciona el apóstol Juan, el Evangelio de Juan, de que sus hermanos le dijeron, debes de salir a esa fiesta, debes de manifestarte al mundo. Si quieres que crean en ti y confíen en ti, muéstrate al mundo. Y les dijo Jesús, mi tiempo no es el de ustedes. Cuando yo quiera, lo hago. Y cuando no, no. ¿Por qué? Porque ellos se creían con la autoridad sobre Jesús. Nunca en esos momentos se pusieron a pensar de que Él, y no creían que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el unigénito del Padre. Ellos simplemente verían a una persona, a un humano, que nada significaba para ellos. No comprendemos en ese sentido cuando nosotros nos basamos en eso, porque realmente la relación que con mucha frecuencia nosotros defendemos es un parentesco natural. Bueno, después de todo, soy humano. Y como soy humano, soy cristiano. Y como soy cristiano, pertenezco al cielo. ¿Mi relación es natural? No, eso no es. La relación con Cristo no es de esa manera. Aquí está la prueba, en que sus propios hermanos y su madre le buscaron. ¿Por qué? Porque tenían una relación natural. Eran hermanos y era su madre. Y entonces llegaron en esos momentos e incluso quisieron interrumpir o interrumpieron lo que él estaba haciendo, porque para ellos no tenía importancia lo que Jesús hacía. Y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando solamente pensamos en una relación con Dios, en una relación natural. ¿Somos hijos de Dios? Creemos nosotros. Y no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Y eso no nos hace hijos de Dios. En el momento en que estas personas se acercaron a Jesús, fíjense bien, en esos momentos ellos creían que tenían pues una relación auténtica y en ese sentido una relación de poder sobre nuestro Señor. No comprendieron su situación. Y eso, mis amigos y mis hermanos, una relación natural, humana, no nos sirve de nada, para nada. Y aquí está la prueba. ¿Por qué? Esto nos lo da en el segundo lugar. En segundo lugar, Cristo establece una diferencia. Cristo, y nadie más que Él, establece una diferencia. Fíjense bien lo que nos dice el versículo 48 y el versículo 49. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre?
¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Se dan cuenta? He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Ah, caray. ¿Nos hemos puesto realmente a reflexionar lo que esto significa? No, no nos hemos puesto a reflexionar. Porque si no nos interesa la palabra de Dios, si no nos interesa todo lo relacionado con Dios, con el Señor Jesucristo, menos vamos nosotros a meditar y a reflexionar y a tomar en cuenta exactamente lo que nosotros aquí vemos. Porque después de todo, la relación, las personas que tienen una relación natural con nuestro Dios, dicen: bueno, todos pertenecemos a Dios y todos vamos a ir al cielo. No es cierto. Jesús preguntó y le dijo al que le decía esto: ¿quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quién? No es que la haya negado, no. Porque si la hubiera negado o se avergonzara de ella, no hubiera entrado en el vientre de María. Él nació a través del vientre de María, pero ella no comprendía todavía hasta estos momentos quién era el Señor Jesús. Y con mucha frecuencia, e incluso es lamentable y es real, pero nosotros todavía no entendemos. La gente común no entiende que una relación natural de carne no sirve. Porque dijo el Señor y dice la Biblia: lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, es la diferencia. Es la diferencia. La relación que nosotros vemos en esta parte de la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo marca en realidad una diferencia: la relación natural y la relación espiritual. ¿Por qué? Porque dice: extendiendo su mano hacia sus discípulos, fíjense bien, hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. O sea que no cualquiera es, podemos decirle, su madre y sus hermanos. No, es sus discípulos, nada más. Esos son los que tienen una verdadera relación familiar con nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos. Porque la Biblia nos enseña y hace una verdadera distinción en nuestro Señor Jesucristo la hace. Y nadie tiene el derecho más que Él. En el momento en que Él toma la iniciativa y enseña textualmente y de una manera clara y contundente de que no cualquiera es su hermano y no cualquiera es su madre. Dice: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, mis discípulos. Solamente ellos tienen la verdadera relación. ¿Por qué? Porque todos los que le reciben, a todos ellos les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Solamente el que le recibe, solamente el que cree en Él. Sus hermanos no creían, no eran sus hermanos. En esos momentos, Él mismo reconoce y Él mismo lo enseña a la gente que le escuchaba. Ellos no lo son. Realmente eso está diciendo. En eso está el énfasis que Jesús hace. Porque dice, respondiendo él al que le decía esto, fíjese bien, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quién? Caray, ¿cómo? Entonces quienes estaban allí, no. Lo que nuestro Señor Jesucristo enseña a partir
de entonces y siempre, que solamente una relación espiritual puede tener la verdadera relación de familia. Ahora bien, y el único que tiene la autoridad para hacer y recalcar esa diferencia es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que si estos, sus hermanos, porque eran sus hermanos familiares, eran reales, estos sus hermanos, si no hacían la voluntad, si no hacían y creían en Él, dejaban de ser sus hermanos para siempre. Su madre, si no comprendía y entendía que quien estaba allí no solamente era su hijo, no solamente era su hijo, sí era su hijo, pero además era su Señor, era su Salvador, era el único que podía establecer una relación auténtica y verdadera. Solamente creyendo en Él y confiando en Él se podía hacer esa unión familiar, fraternal y espiritual a través de Jesucristo. Ven ustedes, por eso entonces la Biblia nos enseña que los hijos de Dios son aquellos a los cuales Cristo constituye en hijos de Dios. Porque en Cristo nosotros, al conocerlo, nos hace en ese sentido ser hijos de Dios. Podemos decirlo así, hermanos del Señor Jesús. Y al mismo tiempo, siervos y salvos por medio de Él. Nada más. Y esto nos lo enseña en tercer lugar. Su familia verdadera es la familia espiritual. Esa es la familia de Dios. Esa es la familia de Cristo. Vean lo que nos dice el versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿No? Más claro ni el agua. Claro, fuerte y contundente. Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque esto no es cuestión de tradiciones, costumbres o hábitos, sino de conducta, de manera de ser. Es decir, ¿cuál es nuestro proceder en relación con Dios, en relación con Jesucristo? ¿Hemos realmente depositado nuestra confianza en Jesucristo? ¿Le hemos recibido como Salvador personal de nuestra vida? Entonces, ahí nos constituimos en hijos de Dios. No de otra manera. Puesto que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que es obediencia, no ceremonialismo externo. No, eso no nos constituye en hijos de Dios. Eso no nos hace ser familiar de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la prueba. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, que en esos momentos el Señor Jesús les está diciendo a sus propios familiares y a las personas que en esos momentos le escuchaban, exactamente establezcan la diferencia. Y aquí le establezco de una vez. No los impertinentes estos que vienen incluso a interrumpir lo que yo estoy haciendo. En otras palabras, dijo Jesús. En otras palabras, eso les está diciendo. No, son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? El que oye su palabra y cree en ella. El que escucha la palabra de Dios
el que hace suya la palabra del Señor. Y entonces, al hacerla suya, el Señor Jesús viene y habita en nuestros corazones. Y entonces nos constituimos en hijos de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios, fíjense bien, es creer en Cristo. Él mismo lo dijo textualmente. Cuando aquellas personas le preguntaron, ¿qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Dice, el hacer la voluntad de Dios es creer en mí. Creer en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el que fue enviado para que nosotros encontrásemos salvación y vida eterna? Jesucristo. Y solamente por ese medio nosotros entonces podemos con toda tranquilidad y con verdadera fe y esperanza en Jesucristo somos salvos y somos su familia. No cualquiera es familia de Cristo. No, no cualquiera. El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Y aquí está la prueba. Por eso, si sus hermanos o su mamá no hacía la voluntad de Dios, en otras palabras decía, le dijo Cristo, lo siento mucho, pero no son mi familia. Y la Biblia dice, después, cuando Él resucitó, sus hermanos creyeron en Él. Y su madre creyó en Él. Y solamente en ese sentido podían establecer una verdadera relación con Dios y con Jesucristo. Y esa es la relación que yo les recomiendo que ustedes tengan. Una relación de fraternidad espiritual, de unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Que su Santo Espíritu toque nuestros corazones. Y en ese sentido, le reconozcamos como Salvador. Y vivamos una unión familiar con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, nosotros podemos llamarle a nuestro Dios Padre nuestro. Solo en Jesucristo nuestro Señor. Mis amigos y mis hermanos, confíen en Cristo. Esperen en Cristo. Vivan para Cristo. Conságrense a Jesucristo. Él es el único que puede realmente darnos esa familiaridad con nuestro Dios, con nuestro Padre. A cual sea la gloria, por los siglos de los siglos, por siempre jamás, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga.